quien será nuestra moderadora el día de hoy. La ingeniera Medina es ingeniera ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina, directiva del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Es magíster en Gestión y Restauración del Medio Natural por la Universidad de Barcelona, España, y cuenta con estudios culminados de maestría en Economía de los Recursos Naturales y Ambiente de la UNALM. Actualmente está a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, con experiencia en gestión ambiental, en minería en operaciones y permisos de exploraciones y operaciones. Ingeniera María Medina, le cedo la palabra. Muchas gracias, Ana Lucía. Buenas tardes con todos los presentes. Agradecerles nuevamente su presencia y participación en este primer congreso en CONICA 2021. Para comenzar, quiero presentar a quien dará las palabras de bienvenida, el ingeniero Marco Antonio Ramírez Chávez, presidente del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Marco es consultor internacional de la OPS en la Cooperación Técnica Internacional, tiene maestría en gestión ambiental y doctorado en salud pública. Es consultor nacional en el Ministerio del Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Adelante, Marco Antonio. Mechita, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Ante todo, un saludo especial para el ingeniero Segundo Reusch, es nuestro director secretario nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Reusch, reciba mi saludo fraterno. Del mismo modo, saludo a todos los integrantes que nos acompañan hoy en esta conferencia magistral 5, que será sobre políticas climáticas, gobernanza, energía y salud. De verdad tenemos un especialista de lujo, como se dice en nuestro país, ¿no? Es un profesional de muy alto nivel, ¿no? Es el ingeniero Osvaldo Lucón. Él es ingeniero civil, pero también es abogado. Es asesor técnico de cambio climático del gobierno de Sao Paulo, pero también es representante de Brasil ante el IPCC. Trabaja bastante por muchos años en el tema de mitigación. Yo he conversado anteriormente con él, ¿no? Y todo lo que nos puede brindar es muchísimo, pero de seguro que nos va a faltar tiempo. Ahí yo le voy a pedir que trate de compartir todo lo que pueda. Sé que nos va a faltar tiempo, ¿no? Y nosotros vamos a estar muy gustosos de poderlo escuchar, poder hacer algunas consultas y también quedar conectados para cualquier posible consulta que se realice posteriormente. Le doy la bienvenida a todos ustedes en esta conferencia magistral 5 sobre políticas climáticas, regulación, gobernanza y ciudad. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marco. Ahora, bueno, ya Marco ha hecho una introducción a la presentación de nuestro ponente del día de hoy, de esta conferencia magistral. Sin embargo, hay aún más que decir del ingeniero Osvaldo Lucón. Él es doctor en energía por el Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sao Paulo, máster en tecnologías limpias, ingeniería química y de procesos de la Universidad de Newcastle en Reino Unido, asesor de cambio climático de la Secretaría de Infraestructura y Medio Ambiente del Estado de Sao Paulo, Brasil, y representante también por Brasil ante el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC. Doctor en Energía por el Instituto de Energía Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sao Paulo. Ingeniero Lucón, por favor, estamos atentos a escuchar su ponencia de políticas climáticas, regulación, gobernanza, energía y ciudad. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, María Mercedes, Ana Lucia, Rina, Segundo y Marco Antonio. Es un gran placer estar con ustedes de nuevo. Empiezo pidiendo miles de perdones por mi portuñol roto. Voy a hacerlo lo mejor que puedo, pero me gusta mucho de intentar hablar y más que todo de visitar su país. Estuvo en Perú el año pasado, algunos días antes de la pandemia, y tengo un aprecio muy grande por este país. Agradezco por la oportunidad de estar en este congreso y voy a hacer una charla, una palestra
un poco informal. Entonces, si quieren me interrumpir, si quieren preguntar, no hay problema, ningún problema. Me siento bien libre para direccionar la presentación a sus mejores intereses. Yo preparé una presentación, es muy larga, son 50 slides, 30 slides, es muy grande, pero es solo para sintetizar y contextualizar lo que voy a decir aquí. En mi currículo faltó una cosa muy importante, que yo soy el coordinador ejecutivo del Fórum Brasileño de Cambio Climático. Es una posición muy delicada, muy sensible, es que en tesis se reporta directamente al presidente de la República, pero jamás he visto el presidente Bolsonaro. Aún así, tenemos cerca de 260, un poco más, casi 300 miembros activos de todos los sectores de la sociedad, de gobierno, que hay una interacción muy grande aquí en Brasil por todos los temas que, por supuesto, hay mucha énfasis en la deforestación, pero hay también muchas discusiones sobre transporte, sobre basuras, sobre gerenciamiento en la agricultura, los procesos industriales y sobre todo la energía. Bueno, después del cambio de uso del suelo. Entonces, es un tema que cubre una gama muy amplia de opciones, de políticas y también de mensajes. Hay mucha polarización, hay mucha partidarización de las narrativas y no es fácil conducir este proceso dentro de un cuadro más científico. Entonces, yo voy a empezar hablando un poquito sobre la ciencia y después voy a hablar un poco sobre energía y ciudad. Ciudades es el tema, asentamientos urbanos es el tema en el cual estoy trabajando ahora en este próximo reporte del IPCC, el sexto reporte de evaluación que deberá ser publicado en 2022. Entonces, voy a empezar. Por favor, me interrumpan cuando quieren, cuando prefieren, y voy a pasar rápidamente por los slides, mas si quieren puedo volver y explicar alguna cosa que sea más de mayor interés. Adelante, entonces. Voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿cómo lo hago? Minuto. Creo que está bueno así. ¿Pueden ver una presentación? ¿Es posible? Sí, genial. Muy bueno. Entonces, el título es extremadamente amplio, habla sobre todo. Y cuando hablamos sobre todo, no hablamos sobre nada al mismo tiempo. Es un tipo de urbi et orbis, como dice el Papa. Entonces, voy a intentar concentrar en la mensaje principal. La primera de ellas es la evidencia científica, el reconocimiento de que hay un cambio en la temperatura mediana de la Tierra, del planeta, y este cambio ahora está alcanzando alguna cosa por vuelta de medio grado, perto de 1 grado. Y esta ventana de oportunidad se está cerrando muy rápidamente. Estamos llegando en las próximas 2 décadas en el calentamiento de 1.5 grados y después a 2 grados, que es el límite del Acuerdo de París. No significa que sea seguro, pero es un marco legal a cual los países juntos deben intentar seguir por medio de las contribuciones nacionalmente determinadas, las NDC en inglés.
Esas trayectorias medianas de temperatura que cambian con las estaciones del año, ellas tienen proyecciones que pueden llegar a mucho más de do que 2 grados. Si mantenemos nuestros hábitos, nuestras costumbres de consumo y de producción, principalmente con el uso de combustibles fósiles, pero también por otros impactos relacionados a la agricultura, fermentación entérica y cambio de uso de suelo, que es un tema que, por supuesto, interesa a Perú. Hay diversas trayectorias. Esas trayectorias hay una relación entre la temperatura mediana con una unidad de medida que se llama forzamiento radiativo, que es la energía, la energía por área. Entonces, es como si fuera la potencia por área en un determinado tiempo. Esto es, el forzamiento radiativo es causado no solo por las emisiones de gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, pero también por vapor de agua y por el color de la superficie. Entonces, cuando se pierden los glaciares, el color de las montañas cambia, las montañas se quedan más oscuras y así absorben más energía que viene del sol y no envían de vuelta a la atmósfera, como si fuera un coche cerrado, con los vidrios cerrados, en que la temperatura aumenta. Hay opciones, inclusive ¿cómo se llama?, de gerenciamiento de albedo. Albedo es este efecto de energía, que es, por ejemplo, de promover superficies blancas. Llamo de tellados, roofs, no sé cómo hablar en español, coberturas blancas, pavimentos, carreteras blancas. Lo más que podemos hacer de superficies blancas, más la luz solar, este comprimento de ola que es absorbido, la radiación infrarroja, es más reflectida para la atmósfera. Hay una relación, entonces, entre la temperatura mediana con el forzamiento radiativo y con las emisiones acumuladas no solamente de dióxido de carbono, pero también de todos los otros gases. El dióxido de carbono se queda por más tiempo, por un século por lo menos, en la atmósfera. Entonces, las emisiones que se empezaron desde la revolución industrial aún están causando algún efecto en la atmósfera. Hay una acumulación de estas emisiones. Emisiones netas se dice porque hay una absorción, una remoción, por ejemplo, por biomasa, por florestas y otros sistemas, por los océanos y por los otros sistemas. Pero de forma neta hay más dióxido, hay más gases en la atmósfera, está más densa, entonces colecta, entonces retiene más el calor. ¿Cómo esto debe ser conducido? Depende no solamente de la ciencia, como también de las negociaciones. ¿Quién tiene más responsabilidad? El principio básico de la Convención de Cambio Climático de 1992, uno de ellos, uno de los más importantes, es de las responsabilidades comunes, pero distintas y respectivas capacidades. Entonces, hay un lenguaje que traduce que los que causaron en el pasado los efectos deben hacer más esfuerzos y colaborar para que los otros países tengan acceso
a tecnología, acceso a financiamiento, acceso a todas estas opciones. Y esto tiene relación con el fin de esta palestra en las ciudades. Entonces, el mundo necesita caminar para una trayectoria que se traduce como este primero gráfico, que son emisiones zeradas, cero, en el medio de este siglo. Si pasar de este tiempo no podremos garantizar que la temperatura mediana se quedará hasta 2 grados. Y si esto ocurriera, tenemos muchos impactos. Estos impactos y riesgos este material que estoy trayendo hace parte del IPCC, del panel intergubernamental de cambio climático, que es un panel de cerca de 400 cientistas, al todo fueron, creo, 3.000 en toda la historia del IPCC, que compila ciencia, no cría ciencia. Entonces, el IPCC por sí no hace nuevos factos, nuevas evidencias, pero colecta las evidencias y junta todo en reportes como este que tengo aquí, reportes largos como estos que uso para sustentar mi pantalla. Esses resultados são sintetizados em relatórios muito largos, pero em sumários técnicos de cerca de 80, 60 páginas, e depois em lo que chamam de sumário para hacedores de políticas, para políticos, Summary for Policymakers. É uma coisa que os políticos vão a discutir palabra por palabra, vírgula por vírgula, porque esto cuando es aprobado en la plenaria, significa que los países reconocen esta evidencia. Y esto parte para las convenciones climáticas, para las COPs. Este año tendremos la COP número 26 en Glasgow, en el Reino Unido. Não sabemos aún se será presencial, se será remota ou se será híbrida. Estava falando com a embajada britânica, aún não está definido, pero tendremos uma negociação muito dura em novembro deste ano com respeito ao artigo 6 do Acordo de Paris, que vai discutir exatamente os mecanismos de mercado, os sucessores del mecanismo de desarrollo limpio, los créditos de carbono. Entonces, es una conferencia extremadamente importante en el cual se definirá los cuadros prácticos de estas compensaciones. Y lo que puede ocurrir si nada fuera hecho. Bueno, muchos impactos están en la pantalla, como episodios extremos meteorológicos, impactos totales, impactos singulares, como islas de calor, secas, prolongadas, crisis hídricas, y muchos impactos que estoy seguro que Perú los conoce muy bien. Algunos son extremadamente insensibles y exigen soluciones, no solo soluciones de ingeniería, pero también soluciones, voy a decir, sociales, con respecto a comportamientos e estilos de vida. Estamos agora diante de uma conferência remota. Esto não era algo muito considerável há ano, antes do lockdown, e agora é uma nova realidade. Eu estava, desde 2012, tentando poner este sistema en el gobierno relutaba en hacerlo. Decía que iba a haber muchos problemas jurídicos con los empleados. Y lo que ocurrió es que están todos trabajando desde la casa gracias a un virus. Entonces, fomos, digamos, obrigados a tomar una decisión. Fomos obrigados por un estado de necesidad que nadie lo podría prever.
nadie podría imaginar que un virus que viene de China se fuera a espalhar por todo el mundo y a afectar tan fuertemente las economías. Bueno, estos gráficos son muy detallados, no preciso llegar a muchos detalles, pero acá en la izquierda muestran la temperatura media, 1 grado, 1,5 y 2 grados, y muestra un código de colores con impactos muy altos, y todos ellos son, en el mejor caso, de moderados a altos. Y esto es algo muy grave, puede significar pérdidas de la orden de 10% del Producto Interno Bruto, si nada fuera hecho ahora. Es mucha plata, mucho dinero, y será una cuenta muy fuerte para que estamos pasando, no solo para las próximas generaciones, pero para los decisores que están ahora teniendo que suministrar energía, agua, alimentos y todas estas otras necesidades. Los cientistas gustan de hacer proyecciones, trayectorias, y estas trayectorias, algunas de ellas, tienen algunos escenarios, cuentan con emisiones negativas. Yo personalmente creo que esas emisiones negativas son abstracciones. Para ellas ocurrir, debería haber una energía baseada en biomasa fuertemente aplicada, con la colecta del CO2 que sale de las chimeneas y para poner dentro del suelo, debajo del suelo. Esto no está ocurriendo. No está. El mundo emite ahora alguna cosa en torno de 53 gigatoneladas, 53 billones, mil millones de toneladas de CO2 equivalentes, 53 billones. Todo el CO2 que fue almacenado en el suelo no completa 25 millones de toneladas, no significa nada. 25 millones es un sexto de las emisiones del Estado de São Paulo. El Estado de São Paulo tiene básicamente el tamaño de Argentina en términos de población y de PIB. Son 44 millones de personas y un PIB semejante, parecido con el de Argentina. Entonces, aquí voy a dejar estos textos en la presentación para quien esté interesado, pero gustaría demostrar también que hay una relación muy fuerte entre los objetivos, las acciones climáticas y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, para el año 2030, como fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, y hay otros como agua limpia y saneamiento, energía, acceso a una energía limpia, un trabajo decente. Entonces, hay una relación directa con industria, innovación, infraestructura. Entonces, mesmo estamos aquí en un congreso de ingenieros, y yo también soy de la época de los años 80, en que se pensaba que los ingenieros tenían solución para todo. Bueno, ahora los ingenieros tienen que tener mucho más soluciones. Tienen que suministrar energía, por supuesto, suministrar agua limpia, pero proveer un trabajo decente, proveer una reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, producción responsable. Son temas que para nosotros eran poco conocidos. Vida submarina, de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. Las migraciones climáticas son una realidad. Podemos ver en muchas partes del mundo cómo esto puede ocurrir. La propia guerra en la Siria tiene un fuerte componente
de cambio climático local. Las guerras en la región de Sudán del Sur son causadas por migraciones, por tribus distintas que se encuentran. Entonces, esto es un tema que está perfectamente involucrado y hay mucha relación. Y con las alianzas para los objetivos. Voy a hablar un poquito de esto. En el sistema de la ONU se habla mucho de los gobiernos subnacionales, de los municipios, de las ciudades, de las provincias, estados, cantones, hay muchos nombres distintos, y la necesidad de estas jurisdicciones actuaren con suficiente presupuesto y autonomía en algunos temas que los afectan directamente, porque los impactos son sentidos localmente. Entonces, esto es muy importante no solo de reconocer, pero de infiltrar en todos los marcos legales. Cómo hacer una ciudad sostenible y cómo hacer las ciudades en el entorno, digamos, si Lima se compromete a alguna cosa, lo que hacemos con Callao. Entonces, es muy importante tenermos todo junto para que el efecto sea mensurable, reportable y verificable. Bueno, el resto de la presentación más que refuerza la importancia de agir en mitigación. Por supuesto, debemos agir también en adaptación climática. Y adaptación climática es muy más difícil, porque la métrica de la adaptación no es tan clara cuanto la de mitigación. No es una cuestión de poner todo en una cesta común, en una unidad común llamada dióxido de carbono equivalente y hacer negociaciones. En adaptación hay varias políticas, muchas que discutimos en Brasil, muchas que discutimos en el IPCC con medidas que son llamadas MIT, EDGE o EDMIT, de adaptación y mitigación. Por ejemplo, as soluciones baseadas en la naturaleza, arborización urbana, es una forma de adaptarse a las islas de calor, pero también hay un secuestro, una incorporación de carbono. Este es uno de los tantos ejemplos. Mencioné las coberturas blancas. Esta es una otra medida que sirve tanto para mitigación, porque interfiere en el albedo, cuanto en mitigación, en adaptación, porque trae más conforto en las edificaciones. Ahora tenemos una posibilidad. Aquí son gráficos que muestran que debemos, en el medio del século, atingir concentraciones y temperaturas más bajas. Y esto implica una transformación radical en nuestra matriz energética, radical. Si seguimos, recomiendo a todos que lean los planos climáticos de algunos países, por ejemplo, del Reino Unido, lo que está siendo propuesto en los Estados Unidos, y algunas cosas como, por ejemplo, perdón, la NDC de algunos otros países. Lo que podría decir, hay la escala temporal está un poquito más larga para hacia 2050, con metas intermediarias y algunas acciones inmediatas. ¿Qué es una acción inmediata? Acción inmediata es, por ejemplo, el licenciamiento, la permisión ambiental de una nueva termoeléctrica. Si se permite una nueva termoeléctrica a carbón, a gas natural, a óleo combustible, esta termoeléctrica se quedará operando por lo menos 50 años. Entonces, esto se llama el efecto lock-in, el efecto de travamento de la infraestructura. Si hacemos una nueva carretera, por supuesto, será ocupada ¿por qué? Por automóviles.
Bueno, la tecnología vehicular está cambiando muy rápidamente y ahora las carreteras no son tan malas como eran en el pasado. Pero hay que se pensar en cómo se planear una estructura de cargamento de los vehículos eléctricos. De tantos en tantos, de 100 en 100 kilómetros, es necesario tener un punto de recarga. Es necesario pensar más allá. Por ejemplo, cómo esta electrificación del transporte ocurrirá. ¿De qué forma? Existe la micromovilidad, por ejemplo. Utilizar pequeños scooters, pequeños three-wheelers, no sé cómo se llama en Perú, estos tuk-tuks de 3 ruedas. La India, por ejemplo, está desarrollando estos tuk-tuks, three-wheelers eléctricos. Entonces, es también una cuestión de competitividad. El Paraguay, voy a dar el ejemplo de nuestros vecinos paraguayos. Paraguay tiene un contrato, un acuerdo con Brasil con respecto a una hidroeléctrica muy grande que se llama Itaipú. Itaipú tiene 16 gigawatts de potencia, es considerable. Y mitad de esta energía es paraguaya, mitad es brasilera. Tradicionalmente, Brasil compraba los excedentes de Paraguay, pero ahora Paraguay no va más a vender a Brasil y va a utilizar esta electricidad renovable, neutra en carbón, ¿para qué? Para criptomonedas, para hacer hidrógeno y para hacer lo que llamamos de óleos vegetales hidrotratados, HVO. HVO sustituye, por ejemplo, el querosene de aviación. El HVO sustituye el diésel fósil en los camiones, en los ómnibus, en los buses. Entonces, mira, no es necesario ser un país industrializado en el sentido estricto de la palabra para pensar en una estrategia de lo que les he pedido, ya porque yo anoto. Bueno, yo tomé como ejemplo, paré para ver la matriz energética de Perú. Estos datos están en el sitio de la Agencia Internacional de Energía y la estadística terminaba en 2018. Puede ser que esté un poco más actualizada, pero se puede ver que en Perú hay un consumo muy grande de combustibles fósiles, de petróleo, de gas natural y aún un poquito de carbón. Entonces, una considerable parte de la energía de Perú es baseada en estos combustibles fósiles. ¿Lo que significa? Bueno, significa que esto es un efecto de las inversiones pasadas que dieron privilegios a las energías fósiles. ¿Qué esto significa en el futuro? En el futuro no sabemos. Si los cuadros, los acuerdos climáticos convergiren con acuerdos comerciales, esto puede ser computado como un tipo de una huella carbónica de los productos de Perú, lo mismo de Brasil, y haber algunas barreras técnicas para productos que sean baseados en estos combustibles fósiles. Este es solamente un ejemplo. Otro es una pérdida de oportunidad de investir en nuevas tecnologías como solar y eólicas. Entonces, el ejemplo de pérdida de oportunidad estamos viendo con las vacinas ahora de la COVID. Algunos países salieron en la frente, los países ricos, por supuesto, pero algunos países en desarrollo, como India, están produciendo en larga escala vacinas para exportar. Entonces, esto es un ejemplo claro. Yo creo que la pandemia es un laboratorio, tiene muchas analogías con cambio climático, pero la pandemia te da las respuestas en 15 días. Si las personas se aglomeran, se juntan, van a haber más casos en 2 semanas.
y el cambio climático no muestra los efectos tan rápidamente, pero los efectos son tan graves o peores que de una pandemia. Entonces, es necesaria una acción inmediata. Yo hablé sobre licenciamiento ambiental, la necesidad de agir inmediatamente en las nuevas permisiones y de establecer algún plan. Cada país, cada región, cada ciudad tiene sus singularidades y sus posibilidades de desarrollar el plan. Pero lo que hacemos nosotros copiamos planes de otros lugares, planes, buenas ideas, e intentamos trazer para acá. Entonces, personalmente, estoy muy involucrado con la economía de hidrógeno. Y hay personas que entienden más de florestas, están muy decididas a trabajar en estos temas. Es algo transversal, es algo como digo, es necesario profesionales de diversas formaciones, pero hay una necesidad. La práctica ha mostrado en la gobernanza es necesario que ocurra lo que llamamos de political buying, o la compra política del decisor. Entonces, esta compra política es una oportunidad que tenemos en estos momentos en que hay conferencias climáticas, en que los políticos viajan, en que los políticos hablan por vídeos, graban vídeos y hacen promesas. Es un momento muy importante para avanzar en los marcos legales de cambio climático. Hay muchas opciones de cambio de información, instrumentos económicos, abordajes regulatorias y compras gubernamentales o suministro, provisión de productos y servicios públicos. Este gráfico muestra algunas opciones más específicas y otras que cobren toda la economía. Por ejemplo, una carbon tax, un impuesto sobre el carbón. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo es un mercado de carbón. Entonces, estos son casos que cobran grande parte de la economía. Y hay algunas acciones puntuales. Por ejemplo, los sistemas de aire acondicionado. Está habiendo una evolución muy rápida de estos sistemas y estamos verificando que en Brasil utilizábamos aparelhos de ar-condicionado que venían de Corea, de China, de Japón, que eran prohibidos de serem vendidos nesses países. Entonces, estábamos comprando lo que llamamos de dumping tecnológico. Estar atento al dumping tecnológico es muy importante, especialmente con respecto a los automóviles, a los camiones y a los equipamientos eléctricos que consumen mucha energía, que es el ejemplo prático del aire acondicionado. Esto está muy involucrado con la agenda de urbanización. La urbanización es muy significativa, es una realidad. Las personas se van a concentrar más en ciudades, entonces las soluciones precisan actuar en las ciudades. Y es posible tenermos ganhos de la orden de... Yo estoy con el borrador del IPCC, alguna cosa entre 36% y 54% de ganhos de eficiencia energética posible con, por ejemplo, códigos de edificaciones. Con, por ejemplo, obligaciones de algunas edificaciones tener algún tipo de energía renovable como solar. Por ejemplo, con reservación de agua, reuso de agua. Entonces, hay muchas, digamos, decisiones locales que tienen un efecto global. Bueno, estos gráficos eles muestran las políticas que son más centralizadas, que son las de la Convención del Clima, pero
hay también decisiones descentralizadas. Descentralizadas, por ejemplo, transferencia tecnológica, cambio de información. Hay muchas cosas que están al alcance de gobiernos locales. Y as redes de ciudades, redes de estados, por ejemplo, ICLEI, Climate Group y tantos otros, son importantes laboratorios y oportunidades que tenemos para trocar estas informaciones. Y esto es algo porque lo que agradezco a ustedes por permitir que yo pueda trocar, cambiar estas informaciones con vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Osvaldo Lucón, por esta presentación tan ilustrativa y tan interesante en un tema que para todos los que estamos relacionados a los temas ambientales, valoramos mucho ver el estado del arte que tenemos en esta investigación. Para el caso de las consultas y preguntas, me comentan que... A ver, un momento, por favor. Todavía no tenemos aquí consultas. A ver. Ana Lucía, ¿me confirmas, por favor, si tenemos alguna consulta? A mí no me ha llegado ninguna consulta, pero yo tengo una consulta. Si De acuerdo. Adelante. Sí, ingeniero Lucón. Yo soy abogada. Entonces, cuando yo, para hacer mi tesis, vi el tema de la responsabilidad internacional de los estados por el daño causado relacionado con el cambio climático. Y el gran problema que yo encontré dentro de lo que era la justicia ambiental era que para poder determinar que un estado, que un país era responsable de cierto daño, tenía que haber un nexo causal. Es decir, algo que uniera el daño que se está ocasionando, el daño, por ejemplo, ¿no? No sé, el derretimiento de los glaciares, o sea, algún efecto del cambio climático, ese daño teníamos que unirlo a las emisiones de un país, y eso no se podía hacer. Entonces, yo leí una tesis de una, bueno, me parece que era abogada, alemana, que ella decía que lo que tenía que hacerse era no fijarse en esa relación entre responsabilidad con el efecto, sino responsabilidad con la emisión, ¿no? ¿Por qué? Porque en la estadística, y lo que decía el IPCC en ese momento en el reporte número 5, era que no había una relación entre las emisiones y la temperatura del medio ambiente al mismo momento, pero sí había una relación entre las emisiones y la elevación de la temperatura de la Tierra a futuro, ¿no? Pero no se podía saber exactamente esa responsabilidad, qué responsabilidad le correspondía a cada país. Entonces, yo quería saber si en este nuevo reporte número 6 que están trabajando, han visto ese tema justamente de la conexión entre las responsabilidades por el daño ocasionado y las emisiones que emiten los países cada uno. Gracias por la pregunta. El IPCC necesita cubrir todas las visiones de la ciencia. Entonces, no habrá una única respuesta a esta pregunta. Entonces, la decisión debe ser negociada. Creo que no es posible, es una cuestión de sobrevivencia. Si esperarmos para definir el nexo causal, para empezarmos a agir, simplesmente es un suicidio colectivo. Entonces, es simplemente una cuestión lógica. Y hay muchas decisiones. Por ejemplo, el IPCC ahora adopta el GWP, Global Warming Potential, que es el potencial de calentamiento global, baseado en los gases, pero hay también el GTP, o Global Temperature Potential, que dice que básicamente que las emisiones más antiguas tuvieron un efecto más grande. Hay también mucha literatura con respecto a los orçamentos de carbono, presupuestos de carbono,
y cuándo debe empezar esta responsabilidad. Entonces, unos dicen que empezó con la revolución industrial. Otros dicen que empezó 100 años antes de la revolución industrial. Otros dicen que empezó en 1970, cuando las evidencias científicas eran suficientemente robustas. Otros dicen que es en 1990, con la publicación del primer reporte del IPCC, que forneció, que baseó las decisiones de la Convención del Clima 2 años después. Entonces, 1990, 1970, 1850 y 1750. Y hay otras visiones. Y esta conclusión necesita ser negociada. Yo, por ejemplo, yo soy brasileño, pero yo soy descendente de portugueses e italianos. ¿Y por qué los italianos que moran en Italia son responsables y yo no soy responsable? Entonces, ¿cuál es este nexo causal? Entonces, no es posible atribuir la responsabilidad a una jurisdicción por algo que la Italia mal existía. Entonces, ¿cómo se puede atribuir a un pueblo una responsabilidad? Por la vía de negociación. No hay otro sistema. Eso es un sistema que va a se intensificar a medida que los impactos aumentan. Y certamente esto va a ocurrir a través de una forma caótica, como el caso de la pandemia, en que se compran respiradores, en que se compran vacinas, en que dejan los otros que mueran, que no exportan o que no se desarrolla localmente. Entonces, yo no creo mucho en un acuerdo en que todos concorden, pero los más fuertes, es una teoría más hobbesiana, los más fuertes van a ser barreras comerciales baseadas a aquellos que llamamos de border tax adjustments, y esto va a ser una migración de la Convención del Clima para la agenda de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. No sabemos cuál será el futuro, pero este sistema de pledge and review, de compromiso y revisión del Acuerdo de París, prevé una presión más gradual y creciente. Y esto será un tema de conferencias muy duras por la frente. Pero no podemos esperar por una decisión judicial. Necesitamos sobrevivir. Necesitamos tener seguridad energética, seguridad hídrica. Entonces, lo que hacemos, ¿cuál es nuestro plan B, plan C, plan D? En lo que pensamos. Bueno, tener buenos negociadores es muy importante, por supuesto. Tener buenos cientistas también, pero acompañar, seguir las evidencias que tenemos y explorar nuestras mejores opciones es lo que iría a recomendar. Y voy a hacer aquí un elogio a Perú por la exploración, un elogio de extranjero. Me gustó mucho la forma con que Perú administra su turismo. Es muy superior a lo que nosotros brasileños hacemos. Ustedes que moran en Perú pueden encontrar algunos defeitos, algunos problemas, pero para un turista como yo, que viaja el mundo entero, yo encontré grandes calidades en Perú. Entonces, hay un potencial económico inmenso en este país de una exploración racional en el sector terciario. El soft power de Perú es poderosísimo, poderosísimo. Todos los detalles de la cultura es alguna cosa que puede hacer lo que los italianos hacen. La Italia es un parque temático gigante ahora. Y la Disneylandia, las personas van a Flórida para ver muñecos de plástico. ¿Y por qué no explorar estas potencialidades? Ese es un ejemplo.
Otro es energía solar, por supuesto. Hay tanto sol en Perú. Entonces, es un tema para un debate interno con algunas sugerencias externas como esta que estoy pasando. ¿Más preguntas? Sí, Muchas gracias por su por la respuesta. respuesta. Han llegado ya unas preguntas. Tenemos, la primera es de Lilian Mucha Guaire. Indica que está interesante la ponencia y lo felicita. Y nos pregunta si tiene alguna opinión sobre la viabilidad en la ejecución de la geoingeniería para buscar la adaptación o mitigación del cambio climático. Y bueno, personalmente le agregaría también la bioingeniería, ingeniero Sí, Lucón. sí, claro. Claro, bueno, primero déjame saludar una grande amiga, Iris Poffo, que está ahora online. Ella que me invitó por la primera vez a participar de este painel de Conica. Muchas gracias. Hola, Iris, ¿qué tal? Sí, geoingeniería es un término muy amplio que cubre temas como captura y secuestro geológico de carbono, como cubre gerenciamiento de albedos. Nosotros podemos hacer una geoingeniería en nuestras casas, solamente pintando los tejados de blanco. Esto es una solución de geoingeniería, una micro escala. Entonces, hay tipos de geoingeniería con altos riesgos no conocidos, como por ejemplo, lanzar sustancias químicas en la atmósfera para refletir la luz solar. Y esto necesita de un acuerdo internacional. No se puede explorar la Antártica, no se puede destruir los océanos sin un marco legal. Y destruir la atmósfera, correr el riesgo de destruir la atmósfera, necesita ser aprobado por algún organismo que tenga esta competencia. Yo creo que la Organización de las Naciones Unidas tiene, pero esto necesita de una amplia evaluación científica, una evaluación muy amplia y rápida para tomar las decisiones. Carbon Capture and Storage, CCS, esta captura de carbono, es geoingeniería. La Noruega está investindo bastante. Hay Japón también, porque Japón depende mucho de carbón. Entonces, hay soluciones que son geopolíticas. Si presionamos los países que consumen más carbón a utilizar alguna solución, que puede ser plantar árvores. Yo creo que plantar árvores en larga escala tenga algo a ver con geoingeniería. Si essas árvores não forem mais tocadas, tiene un paralelo con geoingeniería. Digamos, fertilizar océanos. Entonces, hay soluciones de alto riesgo, soluciones de riesgo más bajo. Y una solución de alto riesgo en energía es la energía nuclear. Están hablando nuevamente de revitalizar la energía nuclear. Entonces, es una cuestión de pesar los riesgos y las ventajas. Creo que hay algunos reportes sobre geoingeniería que pueden ser consultados. Es muy difícil de responder en pocos minutos y yo no soy un experto. Yo solo sé que el concepto de geoingeniería es muy amplio, muy largo. De acuerdo, ingeniero Lucón, muchas gracias. Tenemos una última pregunta de Luz Noelia Alvarado. Ella indica, bueno, que tenemos un grave problema de gobernanza en el Perú referido a la afectación frente al cambio climático y a la gestión de riesgos de desastres. Los gobiernos locales y regionales deben interactuar entre ellos y compartir los proyectos beneficiosos y hacer un efecto multiplicador. Se ve proyectos apoyados por ONGs. Un gran ejemplo, cuando ella lo ha visto en Loja, un gran desarrollo y sostenibilidad en la eficiencia energética. Bueno, no es una pregunta, pero ¿cómo es en el caso de su país, no? Ingeniero, el tema, ¿hay esta interrelación entre los gobiernos locales, regionales, para la gestión de los riesgos para desastres debido al clima? Voy a hablar muy sinceramente. Yo trabajé por muchos años escribiendo reportes. Pensaba que los reportes convencían a los políticos.
y llegó una hora que resolví hacer la guerrilla, pegar en armas y tomar las armas y trabajar directo con la sociedad. Y cuando fui invitado a coordenar el Fórum Brasileiro, forumbrasilclima.org.br, ou creio forumbrasilclima.org, vi adelante de mí una oportunidad de hablar con diferentes personas e incentivando estes projetos, divulgando esses projetos e multiplicando as vozes que advogam em favor das ações climáticas de resiliência e de mitigação. Então, creio que chega uma hora que devemos ser um pouquinho menos engenheiros, um pouquinho menos abogados, um pouco mais sociólogos, um pouco mais psicólogos, não sei, um pouco mais jornalistas e negociadores, acima de tudo, porque não podemos descontentar os tomadores de decisão. E não é fácil discutir com governos mais autoritários, pero é o que temos e não podemos esperar que chegue um governo ideal. Então, temos que trabalhar com o que temos, no momento que temos, dentro das regras de democracia, de igualdade, fraternidade, dos direitos humanos e de respeito à ciência. Então, creio que, respondendo esta pergunta, eu recomendaria fortemente a Peru que pensasse em ter um fórum de câmbio climático, um fórum nacional de câmbio climático que tenha uma pessoa, um czar, um coordenador que tenha acesso, que saiba falar com o governo, que compreenda as questões que não se discutem abertamente, como, por exemplo, soberania. Há algumas discussões militares. Então, é muito importante que alguém tenha uma visão mais holística, pero que ponga os actores sociais e governamentais em contato. Agora, a oportunidade de fazermos conferências como esta é fantástica. Todo o que hago no Fórum Brasileiro, gravo e pongo no YouTube de maneira integral, sem nenhuma censura, sem nenhum corte. Então, é uma forma de evoluir, é uma forma de evitar que se olvide o que foi discutido antes e que se avance gradualmente. Então, teremos tecnologia e teremos propostas que creio que os políticos gostam muito de ter as luzes em algo que se chama um fórum. Eu recomendaria, perdão, se não um fórum nacional, algunos fóruns locales. Es la recomendación. Muchas gracias, ingeniero Osvaldo Lucón, por sus respuestas y por su ponencia. Bueno, para poder cerrar esta conferencia, nos vamos a apoyar con el ingeniero Segundo Eduardo Reuche Castillo. Él es el director secretario nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Segundo Eduardo, adelante, por favor. Ingeniero, su micro, por favor, está... Sí. Con las disculpas, bueno, Osvaldo, felicitarle por la visión global a la cual nos ha remitido a nosotros como Perú en el contexto de este evento que promueve el capítulo de ambientales y sanitarios, que es muy importante. Hay varios elementos que constituyen la visión del desarrollo del país y la visión de trabajar todo el tema del cambio climático, que son básicamente el principio inexorable fue el terremoto de 1970, donde se creó INDES y después se ve transformando, y posteriormente con los fenómenos concurrentes en el Perú se transformó ya en INDESI en las dos organizaciones y confluir en la ley del SINAGER, que es la que de alguna manera vela por los intereses de la forma como el Estado los mira. Y sí sigue siendo necesario potenciar un ejemplo constitutivo. Por ejemplo, en el Perú solamente hay una persona que ve la parte nota del CENEPRED, hay una sola persona
que ve toda la zona norte. Y eso pasa por decisiones políticas que sí son importantes. En el contexto de su ponencia, sí creo que nos ha podido ubicar en una relación muy importante, que yo sí quisiera mencionarla. Yo participé en la COP20 como observador de la Federación Mundial de Ingenieros, y algo que me quedó bien en razón fue la constitución de las organizaciones internacionales de jóvenes que estaban asociados a los países que son los grandes emisores de CO2, que son China y Estados Unidos, y que promovían una cultura para el pago del servicio ecosistema asociado a proyectos en las grandes zonas donde se puede hacer compra de bonos de carbono, etcétera, etcétera, que es importante. En ese sentido, yo siento que de ese año no se ha avanzado mucho. Ahora estamos en la COP26. Y sí, la ponencia la asocio a varios aspectos que para mí son importantes. O sea, políticas climáticas, regulación, gobernanza, energía y ciudad, sigue siendo elementos indispensables para hablar de desarrollo sostenible y asociarlos al concepto en sí de los 17 objetivos que de alguna manera nos obligan a interactuar y hablar muchísimo. Solamente para un ejemplo bien palpable que no lo tocamos, yo viví en Cusco en el 2007-2008 y ahí no se hablaba de la montaña de los 7 colores, ni nada por el estilo. Y ahora hace un par de años se habla de eso, pero ¿por qué? Aquellas montañas eran nieves perpetuas que ahora se han traducido en una zona de conservación y en una posibilidad turística. En realidad, ¿qué quiero decir con eso? Que hay procesos vigentes que no son notorios. Yo ahí quiero trasladar una reflexión. La pandemia nos ha hecho reflexionar y ser resilientes probablemente en periodos cortísimos. Y hablar de cambio climático, hablar de transformación del Estado, hablar de transformación personal en un contexto de ese tipo, son periodos muy largos. Cuando ocurrió la pandemia pudimos reflexionar sobre el tema de la importancia del agua más limpia, de los océanos, etcétera, etcétera, del manejo de la economía circular. Pero esos conceptos, cuando ya se tornó a la vida cotidiana, como que han pasado. Entonces, yo creo que debería existir un modelo que parte de la decisión política de generar un proceso de refrescamiento de la cultura, y eso parte de la decisión política que toma cada país en función a lo que le pueda convenir y el impulso y la energía que pueda darse. Y en ese sentido, la intersectorialidad sigue siendo lo más importante como la construcción única de la base de datos para tomar decisiones. Y ese es el gran problema del país. Los problemas son vistos por unos sectores y no por todos los sectores como debería ser. Y en ese contexto yo sí quiero afirmar algo que sigue siendo importante, que en este contexto la pandemia desnudó, es básicamente que los principios de gobernanza deberían asociarse a la posibilidad de acceso a la conectividad. Y en el contexto de país notamos que muchos de la población no tienen la conectividad necesaria para poder acceder de una manera transparente y de una manera efectiva a la información y poder generar conceptos muy importantes en el entendimiento de lo que significa el cambio climático, la transparencia, la conectividad y todos los conceptos asociados. En ese sentido, sí sigue siendo muy importante que los proyectos locales deberían traducirse en efectos globales. Y en el Perú existen un sinnúmero de ejemplos de prácticas locales que ayudan a mejorar todos esos procesos de cambio climático y que sí deberían refrescarse en una inversión, pero no del gobierno en sí, sino de los grandes emisores. Yo creo que las personas tienen la firme responsabilidad de actuar desde la familia, en generar todo este proceso de cambio de conducta que es necesario, y ahí el trabajo intersectorial como ejemplo para el tema de salud es importante, para el tema educativo es importante. Yo quisiera cerrar mi participación en ese sentido con una reflexión que es importante. O sea, hay que pensar localmente para poder trabajar y generar procesos de sostenibilidad que contribuyan a un país unido. Yo, desgraciadamente, no creo que el Perú tenga una visión, pero sí hay la posibilidad que instituciones convergen y ayuden a construir esa visión de país
que tanto queremos, y eso es muy importante. En ese sentido, quiero agradecer la invitación y agradecer la brillante exposición a Osvaldo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. No sé si debo hablar alguna cosa, pero sí, concuerdo con todo, pero gustaría solo de lembrar una cosita, que son las técnicas vernaculares, que son las tecnologías tradicionales que muchas veces son olvidadas, tecnologías constructivas de mayor conforto, de conforto pasivo. Hay muchas opciones que son conocidas. Yo vi muchas casas en Perú, en el interior, que son interesantísimas con respecto a la economía de energía y el uso de la iluminación natural. Entonces, es importante que respetemos estas tradiciones que muchas veces nos enseñan cómo hacer en estos problemas. Por ejemplo, la arquitectura mediterránea es toda blanca. Es una geoengenharia. Entonces, es solo una rápida observación. Quería agradecer más una vez y dejar con ustedes la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Osvaldo Lucón. Adelante, Periluz Vittorio.